Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Nacho. En esta ocasión el texto que vamos a ver es el texto de la triple R, se llama recordar, repetir y reelaborar. La verdad es que es un texto muy sencillo, no trae demasiadas dificultades, ya van a ver, pero lo que sí me llamó mucho la atención es de algo que no me di cuenta en su momento cuando lo estudié, pero sí me di cuenta ahora, que es que el título presenta diversos elementos que Freud los ordenó en recordar, repetir y reelaborar, pero en verdad no es el orden cronológico en el cual estos elementos aparecen en la psicoterapia, ya que allí aparecen de otra forma, primero la repetición, luego el recuerdo y luego la reelaboración. La verdad que no sé por qué Freud invierte el orden en el título del texto, porque en definitiva cuando trata estos elementos en el texto sí los pone en el orden correspondiente, pero en el título lo modificó. Vaya uno a saber por qué, me quedaré con la duda. Si alguno de ustedes sabe y lo quiere compartir, bienvenido sea. Pero bueno, bajo este orden el cual corresponde, veremos qué dice Freud acerca de cada uno de ellos. Este primer elemento que aparece en la terapia tiene que ver con la repetición por medio de la actitud. Lo que va a plantear Freud es lo siguiente. Él dice que en primera instancia, ya a lo lejos, cuando comienza a tratar con las primeras pacientes histéricas, él aplicaba el método de la hipnosis. Es un método basado en la sugestión, en donde él previamente hipnotizaba a la paciente y después, de cierta forma, obligaba a que ésta diga cuál había sido su vivencia patógena que le generó determinado síntoma. Entonces lo que él comenta es que no todos eran susceptibles de ser sugestionados, por lo tanto no todos eran susceptibles de ser hipnotizados, y si la persona no estaba ni sugestionada ni hipnotizada, no comunicaba nada. ¡Habla, marica! Marica, habla. Entonces no rememoraba aquella vivencia patógena y seguía con el síntoma. Entonces, como no todos eran susceptibles de ser hipnotizados, él termina desechando el método de la hipnosis y lo cambia por otro método, que es el método de la asociación libre, ya mucho más similar al que se trabaja hoy en día, incluso, al menos acá en Argentina. Y lo que va a decir es que esto no eliminó los problemas, porque sigue habiendo, a pesar con esta nueva metodología, muchos pacientes que no quieren asociar libremente. Es decir, cuando el analista le comunica que la asociación libre es la regla fundamental del psicoanálisis, como decía Freud, y que el paciente tiene que mencionar sin escrúpulos y sin vergüenza lo que se le venga a la mente, etcétera, etcétera. Bueno, el paciente aún así, a pesar de todas las aclaraciones, no quiere decir nada. ¡Habla, marica! Entonces, estamos ante un grave problema. ¿Qué es lo que va a decir Freud? Es que hay que prestar atención. Entonces, si no quiere comunicar nada por medio de la vía verbal, lo va a comunicar por medio de la vía motriz. Es decir, se va a comportar de una forma en la cual está repitiendo su pasado. Lo que él dice es que todos los rasgos de carácter patológicos que la persona tiene, él los vive como una realidad objetiva, es decir, no se da cuenta que devienen de su pasado. Pero el analista, como es un profesional y ha estudiado todas las teorías freudianas, tiene que prestar atención a todas esas conductas que el paciente tiene, porque todas esas conductas son repeticiones del pasado. ¿Pero por qué son repeticiones del pasado? Porque Freud está siendo congruente. Hay que recordar lo que él plantea en su texto Lo Inconsciente, cuando habla del inconsciente dinámico. Si no vieron ese texto que lo expliqué, vayan a verlo. Si no, menciono a grandes rasgos qué es esto del inconsciente dinámico. Él lo que plantea ahí es que cuando la represión aparece y una representación va al sistema inconsciente, no hay que pensar que ésta está allí de forma pasiva, de que va a estar allí sin generar ningún tipo de irrupción, sino que todo lo contrario. Lo reprimido es muy intenso y puja por salir, y es tan intenso que termina siendo efectivo y termina saliendo. ¿Pero por qué metodología sale a la luz? Por medio de la conducta y por medio de la repetición, es decir, por medio de la acción, de la motilidad. Lo inconsciente hace que el sujeto se comporte de una determinada manera sin que él lo perciba, que esto deviene de este aparato inconsciente. Él simplemente lo vive como algo más y repite constantemente. Si es una compulsión de repetición de conductas que devienen del aparato inconsciente. Entonces, lo que va a decir Freud es que hay que prestar atención a cómo se comporta, porque esto nos dice
cuáles han sido las vivencias y qué es lo inconsciente. Es decir, lo inconsciente se comunica por medio de la conducta y de la repetición. Lo que plantea Freud es que el sujeto no recuerda nada, supuestamente, de forma consciente, pero la forma que tiene de recordar es por medio de esta conducta repetitiva. Entonces, lo que va a plantear es que hay que estar atento a la relación transferencial entre el paciente y el analista. No vimos todavía qué es la transferencia, ya en breve voy a dar ese texto, pero básicamente es la relación empática que se traza entre ambos, una relación bidireccional en donde se transfieren diversas emociones y que pueden ser sentimientos que promuevan el análisis y que sea un motor del análisis que contribuya a que éste salga a flote, o puede ser algo negativo que tire para atrás el tratamiento negativo, el tratamiento terapéutico. Obviamente, cuando las emociones que se transfieren son hostiles y negativas, se viene la terapia para atrás, y cuando son buenas, se viene la terapia para adelante. Entonces, plantea, por ejemplo, con esto queda clarísimo, le transfiere el paciente al analista sentimientos hostiles. Vení, la concha que me mirá, pelotudo, vení. ¡La puta que te parió! Vení, párate de mano, no me mires acá, vení, la puta que te parió. Te corto, Gil, vení que te corto. Gil de caucho, me está falta de respeto. Lo que va a decir Freud es que es probable que esa conducta y esa actividad no sea así porque sí y que no tenga ningún sentido con lo inconsciente, sino que tal vez pueda devenir esta conducta de su pasado, y en donde ese pasado el sujeto mostraba sentimientos hostiles hacia sus padres, por ejemplo. Y el otro caso que menciona es que el paciente tal vez pueda sentir vergüenza, muestra esa actitud ante el tratamiento psicoanalítico, pero que en verdad esa vergüenza deviene de lo reprimido, de cuando él sentía vergüenza en su inicial sexual. También este es el otro caso que él comenta. Y por último, también aclara que no solo tiene que ver con la transferencia entre paciente y analista, sino que también hay que estar atento a todos los tipos de vínculos, incluso a todas las actividades extraterapéuticas. A casarme más usado. No hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son pelotudos ustedes? Te comiste todo vos. No, ¿y qué me vas a decir lo que tengo que comer? Le digo a la chica que preparen más. Bueno, espero. Que el paciente está llevando adelante en ese momento del trabajo terapéutico, en ese periodo en donde están trabajando terapéuticamente. No me refiero al periodo que dura la sesión, sino a lo largo de toda esa entramado psicoanalítico donde se ven por lo generalmente una vez por semana. Ya sea relaciones laborales, por ejemplo, hay que estar atento cómo se comporta él con esos vínculos, qué proyectos tiene, etc. Y el segundo elemento que aparece en la psicoterapia, o que al menos sería ideal en el mejor de los casos que aparezca, es el del recuerdo. Lo que tiene que ocurrir básicamente es que el sujeto pueda cancelar esos impulsos. Sal. Toma, acá ¿Qué tipo de tenés. sal es esa? Sal común. No, sal como una semana, la concha de tu madre. Bueno. Sal marina quiero, la concha de tu madre. La concha de tu madre, quiero sal marina. Que devienen de lo inconsciente, que tienden a la repetición, para que aparezca entonces, por una vez, el recuerdo. Lo que plantea Freud era que, entonces, el paciente vive esa repetición, esa actitud, como una realidad objetiva. Va a agregar ahora también que simplemente se contenta con lamentarse, ¿no? Como que el sujeto de alguna forma se acostumbró y aceptó que él es así, e incluso le quita valor a su conducta, se encarga de menospreciarla, considera que es algo sin sentido. Y me chupa 3 pingos. Bueno, eso es todo lo que no tiene que ocurrir. Hay que hacer que el paciente recuerde, que sepa que esto que hace tiene mucho valor y que le está complicando la vida. Entonces debe de cancelar esa repetición para sustituirla por el recuerdo. Dicho en términos más coloquiales, lo que hay que hacer es que el sujeto haga consciente lo inconsciente, que deje de repetir y que crea que esto es un sentido, para que le otorgue el verdadero sentido que esa repetición sí tiene. Entonces debe de recordar ese pasado que hace que el sujeto se comporte de tal o cual manera. Lo que va a decir también es que desde ya esto no es fácil, es muy difícil, porque tiende a imponerse esta compulsión de repetición, entonces el recuerdo no aparece, aparte hay una gran cantidad de resistencias que hacen que el recuerdo no pueda emerger, pero lo que va a plantear es que hay que considerar
como una pequeña batalla ganada o un logro de la psicoterapia, siempre y cuando la persona pueda restringir o limitar al menos su actividad y su actitud repetitiva, inconsciente, y en donde pueda aparecer algo allí de algún recuerdo del pasado. Y lo que va a plantear en este último elemento que aparece, siguiendo la lógica y el hilo conductor, es la reelaboración, es decir, el paciente llega a la terapia, no recuerda nada, solo repite, vence medianamente las resistencias, comienza a recordar. ¿Qué hay que hacer entonces? Por último, tiene que reelaborar todo eso, es decir, tiene que otorgarle un nuevo significado. Habiendo ya recordado algo de lo sucedido, a todo esto que le venía pasando, a la conducta, al recuerdo, es decir, tiene que resignificar toda la situación para poder así empezar a comportarse de otra manera y cambiar su actitud y, en el mejor de los casos, su calidad de vida. Lo otro que va a decir de interesante es algo que trata mejor en el texto de la transferencia, que ya lo vamos a ver, pero lo adelanto. Acá lo que dice es que la transferencia actúa como un reino intermedio entre la enfermedad y la vida. Lo que va a plantear más adelante es lo siguiente, para que quede claro. La libido, cuando uno llega a la terapia, está puesta sobre el síntoma, es decir, el paciente tiene libido, recordemos que la libido es la fuerza con la cual se exterioriza la pulsión sexual, es una libido que se coloca sobre uno, principalmente sobre el síntoma. Entonces, cuando llega a la terapia, ¿qué va a pasar con la libido? La libido se transfiere a la persona del analista. En el mejor de los casos, se transferirá mociones tiernas y eso potenciará que la terapia vaya progresando. Y por último, la libido, una vez puesta en el analista, tiene que volver al sujeto y ahí el sujeto ya podrá disponer de esa libido y decidir en qué objeto del mundo exterior la va a colocar. Y en esta ocasión esperemos que esta colocación de libido no genere ningún tipo de conflicto psíquico para que no se repita nuevamente el ciclo. ¡Claro, boludo! Lo que voy a plantear también es que la reelaboración no solamente es con el recuerdo y con la conducta que venía teniendo, sino que también tiene que ver con la reelaboración de resistencias. Se plantea que cuando se empiezan a derrumbar las resistencias, es decir, el sujeto comienza a reelaborar, es decir, utiliza esta terminología también para referirse a las resistencias en sí. Cuando comienzan a desanudarse las resistencias y cuando comienzan a caerse, los recuerdos emergen con mucha más frecuencia, ¿no? Como que es una especie de efecto cascada que aparece, como una oleada de recuerdos una vez vencidas las resistencias. Bueno, lo que va a plantear entonces es que esto es una prueba de fuego, ¿no? Una prueba de paciencia para el analista, porque vencer las resistencias es muy difícil. Si bien una vez vencidas los recuerdos comienzan a caer, comenzar a desanudar las resistencias no es para nada fácil. Entonces hay que tener muchísima paciencia y bueno, ahí entrará la capacidad y la tolerancia de paciencia y de frustración que tenga cada analista. Y por último va a decir que esta parte de la reelaboración es el análogo de la abreacción que él plantea allá a lo lejos cuando trataba con el método hipnótico y cuando trataba con las teorías del principio de constancia, etc. Recordando brevemente, él decía que había un incremento de energía psíquica, una suma de excitación, que si no se elaboraba en el momento adecuado mediante la acción o mediante la palabra, el aparato psíquico quedaba cargado. Entonces, mediante la hipnosis, lo que sucedía es que la persona podía descargar, recordando esa vivencia patógena, eso que no había sido abreaccionado, es decir, descargado en su momento y que había quedado estrangulado. Entonces, mediante el recuerdo, eso que no se descargó en su momento, el sujeto podía descargarlo. Bueno, eso entonces es de alguna forma similar, plantea Freud, lo que sucede con la reelaboración, es decir, esa conducta que no sabía de dónde venía, después sí comienza a recordar, bueno, todo eso, esas reelaboraciones, incluso las de las resistencias, son muy similares, o al menos puede trazarse cierto paralelismo con lo que sucedía allá a lo lejos con el principio de constancia y este principio de abreacción. Bueno, gente, eso simplemente ha sido todo. No olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita, así reciben las notificaciones de los próximos videos. Y si les gustó el video, por favor denle un like, que no les cuesta nada. Y como siempre digo, si hay algo que no se entendió, me avisan abajo en los comentarios y lo vamos viendo por ahí. Muchas gracias, nos vemos la próxima.